¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Es la pastora Diana y la pastora Lorena para meditar un versículo, una enseñanza de Jesucristo que está en Juan 15:4 y dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Impresionante enseñanza en la que Jesús se compara con una vid y a nosotros con las ramas. Él es el que está dando alimento a las ramas que somos nosotros. Imaginémonos una vid con unas raíces profundas y esa savia, ese alimento del Espíritu Santo fluyendo a través de la vid para llegar a las ramas que somos nosotros, para que podamos estar verdes, para que podamos dar fruto. Si una rama se cortara y se desconecta del tallo, pues se seca. Y ya no sirve, ya nunca va a dar fruto. Y eso es como Dios nos dice: Jesucristo, permanezcan en mí para que den fruto. Yo voy a permanecer en ustedes. Es decir, imagínense ese Espíritu Santo que empieza a fluir hacia nosotros. Impresionante para poder dar fruto. Así es, como bien lo dice la profeta, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice permanecer. ¿Qué significa permanecer? Es confiar en lo que Dios nos está prometiendo. Permanecer es recibir, pues, la palabra de Dios, estar conectados con Dios, porque al final, si no estamos conectados con Él, estamos desconectados con Él, obviamente, pero lo mejor es que nosotros, la bendición que Dios nos da es estar permaneciendo con Él, permanecer, confiar, amar al Señor a través de cualquier situación. Entonces, una planta recibe nutrientes a través de la raíz. Nosotros recibimos la fuerza espiritual que Dios nos da conectados todos con Jesucristo, profeta. Entonces esto es algo espectacular porque Dios nos manda siempre permanecer. A pesar de cualquier situación, debemos permanecer. Amén. Es impresionante cómo Dios nos está dando esa conexión entre Dios y el hombre. Realmente que Él nos dice: ustedes conéctense conmigo, ustedes permanezcan en mí. Quiere decir, pongan su fe en mí. Y luego dice: si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer. No es nada más de que nosotros en Él, sino que Él aparte ahora hará fluir su espíritu en nosotros. Él también permanece en nosotros. Es impresionante esa conexión entre ser humano con Dios y que el Señor nos está impulsando a dar fruto. Esa es la voluntad de Dios, que demos fruto siempre, y un fruto abundante, un fruto bueno, no un fruto podrido, no un fruto ahí más o menos de los que saben feo, sino que realmente jugoso, agradable. ¿Y qué tipo de fruto? ¿A qué se refiere esto? Lo podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23, donde el Señor habla sobre el fruto y dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Aquí está una descripción de tipos de fruto, realmente los que por fe estamos conectados a Jesucristo, que ponemos nuestra fe en Él, de saber que Él es el Señor, Él es el Salvador, por Él estamos vivos, para Él estamos vivos, y que dejamos fluir su Espíritu Santo en nosotros. Somos impulsados a vivir con ese carácter de paz, ese carácter de amabilidad, ese carácter de generosidad. Son cosas que por nosotros mismos no tendríamos. Solamente si el Espíritu Santo empieza a moverse en nosotros, vamos a poderlo tener de una manera sincera, ¿no? Nada de hipocresía, sino realmente de una manera que brota de nosotros, porque más bien es Dios en nosotros que nos está haciendo sentirlo. Y aún así, fruto también habla de buenas obras, las obras que Dios ha planeado para nosotros, las cosas que Él, la manera como Él quiere que vivamos, para lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que le sirvamos. Eso también da razón de una persona que está conectada a Dios. Así es, como usted bien lo dice, profeta, ¿no? El fruto de
el fruto es la palabra, ¿no? La palabra de Dios nos fortalece, nos bendice, entonces tenemos que estar firmes en él para dar buen fruto, ¿no? El fruto, como dice la profeta, y lo dice la palabra de Dios, ¿no? El fruto del amor, de la paz, de la paciencia, ¿no? O sea, todos esos frutos que el Señor nos marca que tenemos que hacer, los tenemos que llevar a cabo como Él nos dice, ¿no? A pesar de cualquier prueba, de cualquier dificultad, en todo tiempo tenemos que permanecer conectados a Dios, porque si no estamos conectados a Dios, ¿qué fruto vamos a dar, no? O sea, ningún fruto bueno, y yo les puedo dar como experiencia, ¿no? El Señor me ha llevado a esforzarme más, a permanecer en Él, a pesar de cualquier circunstancia, el permanecer con Dios y ver que Dios te ayuda en todo momento es algo maravilloso, profeta. Y eso que tú dices de permanecer en Él a pesar de las circunstancias, realmente cuando una persona se aleja de Jesús, cuando una persona puede pensar que cree en Jesús, pero no está activando su fe en Él, no se está fortaleciendo en su fe, sino más bien la fe se debilita, es cuando es más fácil caer en actitudes equivocadas, cuando ya no es fácil hacer la voluntad de Dios. Si la fe baja, es muy probable que estemos haciendo las cosas que el mundo quiere y no las que quiere Dios. Y cuando la fe baja, es como que la rama se está secando, es como que la rama ya se está cayendo, y nosotros debemos realmente de mantenernos vivos, avivados con esa fe para poder dar fruto en medio de cualquier tiempo de sequía, porque aunque haya sequía, me refiero a circunstancias duras, aunque sintamos que estamos en un desierto y hay tormentas en la vida, o hay ese sol que nos quema espiritualmente hablando, si estamos conectados a Jesucristo, va a seguir fluyendo el alimento. Va a seguir fluyendo el Espíritu Santo, y vamos a poder seguir dando fruto a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear. Dice Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén, amén. Así que bueno, realmente el Señor nos quiere hacer crecer, nos quiere hacer dar fruto, sabiendo que también Él puede llegar a podar ramas, quitar cosas que no nos gustan, que no le gustan, que necesitamos quitar, pero todo es para que empecemos a florecer todavía más y que nosotros podamos dar ese reflejo de quién es Dios en nosotros. Así es. Que estén muy bien. Bye. Hasta luego.